Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia condena una y otra vez los actos idolátricos, y con todo, de tiempo en tiempo los hebreos caían presa a esta fascinación pagana por sus ídolos de yeso, de madera o de metal, de forma que iban en pos de ellos, abandonando al único Dios verdadero. Esto nos habla, por supuesto, de una característica de la religión apóstata que se contrapone a la naturaleza de la santa y verdadera religión que es la iglesia cristiana. Las religiones apóstatas y falsas son idolátricas, y por ello Dios no escatimó en sentar el precedente de esta verdad, tanto por medio de sus profetas, como por medio de sus apóstoles, como por medio de sus ungidos, hasta el día de hoy. Note, por ejemplo, las advertencias una y otra vez de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por medio de sus profetas y de sus apóstoles, que pusieron la base del fundamento sobre la cual está edificada la iglesia. Éxodo 20 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, obviamente porque las estarías convirtiendo en un objeto de culto religioso, ni las honrarás. En Levítico 19:4 dice: no te volverás a los ídolos, no harás para ti dioses de fundición. En 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y esta advertencia del apóstol Pablo, siendo el judío de cepa, bastante interesante, porque resultaría que los católicos intentarían tomar de la propia Biblia para justificar los actos idolátricos que hoy comentan, ¿no? Pero resulta que los apóstoles eran judíos y jamás hubieran ido con ellos en estas disoluciones que vamos a ver a continuación. En Isaías capítulo 45:20 dice: no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y le ruegan. Y a ver, esto nos habla incluso del sentido común, ¿no? Porque cuando tú le rindes honra, veneración o hiperdulía a un pedazo de yeso, en realidad estás adorando, honrando, venerando o cualquiera de esos títulos que se te han ocurrido a la imaginación del autor, que tuvo que entrar al bosque, cortar un pedazo de madera y darle forma con sus manos para que luego tú te hinques ante ese pedazo de madera que creó ese escultor. En 1 Corintios 10:17 dice: no seáis idólatras como algunos de ellos. En Romanos 1:23 nos habla justificadamente de que la ira de Dios viene a causa justamente de estos actos idolátricos, y de que los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres, ¿no? Corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En Miqueas, en el capítulo 5, el versículo 13 dice: y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Parece ser que el Señor está muy en desacuerdo de que las personas se postren ante estos ídolos, ¿no? Y no está de más, porque obviamente postrarse ante estos ídolos que han convertido en objetos de culto religioso es la evidencia más clara de lo que es un acto idolátrico. En Isaías 46:7 dice: se los echan sobre sus hombros. Ahora, mientras leo Isaías 46:7, quiero que te hagas una imagen de cuál religión llamada cristiana en el mundo es la única que cumple con creces al pie de la letra lo que el profeta Isaías dijo hace miles de años. Fíjate lo que dice Isaías, dice: se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en un lugar, allí está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Obviamente que esta no es una descripción de los musulmanes, ¿verdad? Ni es una descripción de los judíos, ni es una descripción de los protestantes, incluso algunas sectas como los testigos de Jehová, los mormones o los unicitarios, pero parece ser que calza al detalle con las prácticas idolátricas que lleva a cabo hoy el catolicismo romano y algunas comunidades ortodoxas griegas. Es decir, toman a esos ídolos, se los echan sobre los hombros, los llevan, los pasean, los sacan en procesiones, los colocan en algún lugar, y ahí en ese lugar ese ídolo no se va a mover. Y aún con todo le van a gritar, le van a pedir, y nunca les va a responder, ni tampoco los va a librar, porque son yeso, son madera. Habacuc capítulo 2 versículo 18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Nota por favor el énfasis que pone Dios aquí en este detalle, ¿no? Que la escultura no es trascendente, ni tampoco refleja un prototipo, como diría el trasnochado Tomás de Aquino, sino que realmente refleja la imaginación de un autor, del que la esculpió, del que la hizo. La estatua de fundición que enseña mentira, dice, es muda. Confiarás tú, fíjate lo que dice el Señor, en el que hizo esta obra. Aquí el Señor nos manda al sentido común. Alguien hizo esta obra. Esta obra no es trascendente en sí misma, como decía Demetrio, ¿no? Que había caído del cielo y grande era Diana de los Efesios, sino literalmente que algún hombre la hizo con sus manos, tomó el talento, ¿no?, artístico que Dios le dotó y lo usó para crear un ídolo al cual las masas, la gente idolátrica, se va a rendir en adoración a él. En Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Y sí, los idólatras están malditos. Por eso la Biblia expresamente dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Vuelvo a repetir. De las religiones monoteístas que creen en un solo Dios, el judaísmo tiene estas claras advertencias, los islámicos también los protestantes, incluso algunas sectas, pero los llamados papistas romanos cumplen con creces las descripciones leídas anteriormente en todos y cada uno de los textos de la Biblia. Ahora sería ingenuo de parte de ellos tratar de encontrar textos en la Biblia que apoyen sus locuras idolátricas, porque los apóstoles eran judíos y jamás hubieran hecho lo que los papistas hacen.
Antes bien, esos apóstoles nos dicen también, 1 Juan 5:21, hijitos, guárdense de los ídolos. Pablo nos dice, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y Juan el apóstol en el Apocalipsis nos dice que incluso en los últimos tiempos, después de las plagas, los idólatras no se arrepintieron de sus malos actos idolátricos. Ahora bien, es muy bien sabido para nosotros los protestantes y para muchos cristianos alrededor del mundo que los católicos tienen una suerte de fascinación ginocentrista con María. Porque mientras en el mundo evangélico encuentras el formato worship, ¿no? Adorando a Dios, sobre todo dentro de las comunidades carismáticas y las comunidades pentecostales, donde se ha enarbolado muchísimo el formato worship, que es un estilo de música gospel con música contemporánea, de esta forma, resulta que tienes el mismo formato, pero adorando a María, cantándole a María, rindiendo honores a María, con un yeso que ellos llaman María. Pero miren, católicos, ustedes no tienen que preocuparse porque tales actos la Biblia los condene, porque claro está que el yeso que tienen ustedes ahí en medio representa a María y no a Vishnu, y entonces eso sería suficiente para calmar la conciencia, ¿no? Por lo menos es lo que los católicos nos dicen, que nosotros somos tontos, que todos son tontos, menos ellos, porque obviamente ese yeso que ellos tienen ahí no es Vishnu, sino María, por lo tanto no es un ídolo. Y segundo, porque si alguno de ellos, la luz del Espíritu, esos que están ahí en derredor, les diese testimonio de que lo que están haciendo no es diferente a lo que hacen los paganos, pues ellos pueden callar esa conciencia, esa luz del Espíritu Santo, porque la Santa Iglesia ya ha afirmado que estos actos idolátricos en realidad son hiperdulía. Ve tú a saber de dónde caramba sacaron la palabra hiperdulía, pero tampoco te sorprendas, ¿no? Porque, a ver, es conocido de larga data que los católicos tienen formas mucho más elucubradas de salir, ¿no? De estos entrebrijos, de estos recovecos, ¿no? De la teología, y hiperdulía es una forma de decir, no es idolatría, ¿no? Así que lo mejor que podemos hacer es ver el siguiente video para que te des cuenta de lo que estoy hablando y hasta dónde ha llegado el catolicismo romano en cuanto a sus paroxismos idolátricos. Pon mucha atención. Bueno, lo mejor, por supuesto, que se le puede ocurrir a un católico cuando va a hacer un formato worship, que por cierto lo están tomando, ¿no? Del mundo carismático, tanto del mundo pentecostal, tanto como lo hicieron los carismáticos católicos del mundo pentecostal, tratando de emular la manifestación de los del Espíritu Santo en su iglesia. Lo mejor que se le puede ocurrir a un católico es poner un yeso en medio de una efusividad religiosa y empezar a cantarle su nombre es María, o todo sucede por María, o frases que son dignas justamente de los idólatras, ¿no? Así que sería ingenuo pensar que el yeso no tiene ningún fin en ese cuadro, es más, ocupa el primer cuadro de la toma. Alguien dijo, pongamos un yeso aquí, de una representación de una mujer de tez blanca con ojos azules y una corona y un vestido bizantino que claramente representa a la María del siglo I de la Palestina donde nació Jesucristo, y pongámosle ahí para cantarle todo se debe a María, su nombre es María, ¿no? Es más que claro que para el laico de a pie de la Iglesia Católica, términos como hiperdulía, veneración, honra, protodulía, a ver, esos términos no tienen ningún significado para ellos. Ellos están rindiendo en este cuadro adoración a María, están cantándole a María, y tanto es así que pusieron un yeso de María. Si ustedes comparan esta imagen con el becerro de oro, cuando aquellos hebreos se volvieron locos mientras Moisés estaba en la montaña y en un paroxismo desenfrenado echaron su oro al fuego y dijeron salió este becerro de la nada, ¿no? No hay ninguna diferencia. Es decir, en ambos casos tienes a una parvada de idólatras adorando a un yeso, a un mono hecho por la mano de ellos mismos y justificando ese acto diciendo que es algo bueno. Porque así como estos católicos pueden justificar que lo que están adorando no es un elefante ni a Vishnu, sino a María, así también los hebreos dijeron que lo que estaban adorando era a Jehová, ¿no? Que los había sacado de Egipto. Esto evidencia con creces lo que Dios prohíbe: no levantes imágenes para adorarlas, no levantes imágenes para postrarte, para estarle cantando un pedazo de yeso inerte, para pedirles o confiar en ellas. ¿Cómo justifica el católico toda esta terrible idolatría? Diciéndote, por supuesto, que ese pedazo de yeso no es un ídolo, sino que es María. Porque si tú, por alguna extraña razón, le pones a un pedazo de yeso el nombre de un cristiano, entonces el yeso pasa de ser un ídolo a ser un objeto de culto religioso. Así de estúpida es la forma de pensar de algunas personas, ¿no? Que piensan que nosotros nos chupamos el dedo. No es lo mismo que hicieron exactamente los hebreos, pero espere, que esto todavía no acaba. Mire por favor lo que sigue. Si usted se fija, en el fondo, en el primer cuadro, hay una mujer en una suerte de catarsis ahí bailando en una danza paroxística, ¿no? Y yo me imagino que esto representa mucho lo que hacían los paganos con sus dioses, ¿no? Pues tú lees ahí en los dioses de los que rendían culto a Baal, unos se zanjaban
Unos se zanjaban los brazos para que sangrasen, otros bailaban, otros danzaban. Y aquí tenemos la clara representación de lo que produce la idolatría, ¿no? Tenemos a gente levantando sus manos, cuando obviamente la Biblia dice que levantemos manos santas a Dios. Pero aquí tenemos a un yeso en el primer cuadro y una mujer danzando alrededor del ídolo, ¿no? Quiero que lo vean una vez más. Ahí tenemos a esta mujer en primer plano. Mientras los demás cantan su nombre es María, su nombre es María. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que hacía Demetrio y el pueblo de Éfeso, ¿no? Que era idólatra? Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Es decir, esta manifestación evidente de idolatría no la pueden ocultar. Y mira, si no abandonan esta idolatría, se van a perder. Pero continuemos. Note por favor lo que acaban de decir, ¿no? Que va por supuesto en la línea de declaraciones como las que hace María Ligorio, de que María es omnipotente o barbaridades de esas. Están cantando lo siguiente: no hay nada que acontezca que no pase por ella. ¿Escucharon? Es decir, sutilmente estos tíos ginocentristas están embelesados con su yeso hasta el punto de que le atribuyen cualidades que son divinas. Nada ocurre si no es por ella. Escuche una vez más. Escuche. Entonces estos tíos están consagrados, se consagraron a María tanto como se consagraban los sacerdotes de Ra o los sacerdotes de Isis a sus dioses, ¿no? A sus diosas, tanto como en Corinto se consagraban a Éfeso las prostitutas. Estos tíos se están consagrando a su diosa, ¿no? Todo lo que tengo lo consagro a ella. Yo no sabía que la consagración ahora se hacía a otra persona, yo pensé que la consagración se hacía a Dios directamente, ¿no? Pero estos tíos están consagrados a María. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando yo llamo a María, llamo también a Jesús. Mira, interesante que hayas nombrado a Jesús, ¿no? Yo me atrevería a decir que mejor la hagas diosa y dejes de tratar de matizar la conciencia nombrando a Jesús para que no te vaya a caer el juicio tan severo de la idolatría. Pero no, a ver, nombrar a Jesús no cambia totalmente el espectáculo que estamos viendo. Pusiste un yeso en medio de un cuadro mientras todos le cantan y le levantan las manos, una persona danza y están entrando en una suerte de catarsis a través del blending y a través del worship, ¿no? Que se inventaron, que copiaron de los carismáticos. Entonces, el asunto principal aquí es que ustedes entiendan que este tipo de manifestaciones, queridos hermanos, que por cierto son tristísimas, evidencian con creces lo que es la idolatría dentro del catolicismo romano. Ahora mismo el catolicismo romano les acaba de dar un santo juvenil, una IA que va a estar conectada 24/7 a Dios para responder a todos los que tienen canales que necesitan likes y suscripciones, y ahí tienen a su nuevo santo digital. Estas y muchas cosas, creo yo, que para una persona que conoce a Cristo son de verdad aborrecibles. Tanto como para los judíos era aborrecible la idolatría después de haber sido vacunados en Babilonia. Así que piensa muy bien tú, que estás escuchando este video, que te enojas porque te hacemos ver la realidad. Piensa muy bien tú, ¿a quién seguiréis? ¿A Baal o a Dios?